Hermanos, les saludo en el amor del Señor esta mañana. Doy gracias al Señor por poder estar frente a ustedes y poder compartir este momento con ustedes. Quiero comenzar este devocional leyendo la palabra del Señor que se encuentra en el Salmo 139. Y vamos a dar lectura del 1 al 6. ¿Ya? Así que abran sus Biblias, les invito a abrir su Biblia para compartir la palabra del Señor, que dice así: Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descanso los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a mi lengua, cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubras con la palma de tu mano. Conocimiento es tan maravilloso, rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. El Señor bendiga su palabra. Quiero entregar un cariñoso saludo a nuestra iglesia que se conecta con nosotros, a la Iglesia Bautista Monte Sión, también a la Iglesia Bautista de Halcones, a la Misión del Bosque, a nuestras misiones de Pan de Azúcar, también de Las Lomas, y por supuesto a nuestra iglesia amada, la Iglesia Bautista de Tierras Blancas. Les saludo a todos en el nombre del Señor, y también si hay alguien más que se conecta y puede ver esta transmisión, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Vamos a orar, les invito a tener un momento de reverencia y poder clamar al Señor esta mañana. Padre amoroso, gracias Señor, gracias por esta bendición, gracias por poder unirnos, Señor, de esta forma y poder buscar tu rostro, poder, Señor, hablar contigo. Gracias, Padre, porque tú eres grande, porque eres poderoso, porque tú lavas nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones. Gracias, Señor, gracias por tu palabra de esta mañana. Gracias, bendito Padre, porque es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, Señor, que nos ayuda a vivir cada día. Gracias, Señor, por cada uno de los que estarán viendo, Señor, esta transmisión. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos instas a estar juntos. Padre, bendice, Señor, a mis hermanos que dirigirán la alabanza, Señor, y adoración, y a nosotros, Señor, que nos presentaremos delante de ti, mi Dios. Sea usted en nosotros, especialmente en cada uno, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Saben, hermanos, que también acá, cerquita de este salmo, veía yo el Salmo 138, que dice: Señor, quiero alabarte de todo corazón. Quiero cantarte salmos delante de los dioses. Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Cuando te llamé me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Qué lindo es la palabra, qué linda la vivencia de David, que también es como que nosotros mismos estuviéramos hablando. Y gracias por eso, porque podemos leer su palabra y podemos tener comunión con Dios. De esta forma, como decía al principio del Salmo, Señor, quiero alabarte de todo corazón. Y mis hermanos se han preparado con alabanzas para que nosotros lo hagamos de todo corazón, ¿ya? Y con todo nuestro entendimiento también, que es importante. Así que les invito esta mañana a poder alabar juntos y a escuchar la palabra. Dios les bendiga. Hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En esta mañana queremos alabar al Señor juntos. Le pedimos que preparemos nuestros corazones y nuestra mente para poder exaltarle a Él. Con bendito Jesús. Amén. Amén. A nuestro bendito Dios. Voz de sanidad.
amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, es mi fuente de amor, es ahí que estoy, en la libre corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Hoy te alabamos, Señor. Declaramos que tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor. Te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Eres hijo de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Hoy te alabamos, Señor. Declaramos que tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor. Te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Cielo y la tierra tú eres, Señor. Tú eres hijo de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres
Dios les bendiga, hermano. Estimados hermanos, el Señor pueda bendecir su vida grandemente. Este es el último culto con énfasis misionero, entre comillas, porque seguimos enfatizando respecto al evangelismo, la obra misionera, la necesidad de poder compartir el evangelio. Y en esta oportunidad quiero compartir un pasaje breve con ustedes del libro de los Hechos, en el capítulo número 13, versículo 1 al 3. Y he titulado esta palabra de Dios cuando habla el Espíritu Santo. Vamos a dar lectura en el capítulo número 13 de Hechos, del versículo 1 al 3. Entonces, estimados hermanos, dice la palabra del Señor: había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El Señor pueda añadir bendición a su palabra en esta hora, cuando habla el Espíritu Santo. Fíjese, hermanos, que esta iglesia está pasando por un momento de gran emoción. Pensemos un momento, nosotros, como iglesia, ¿cuáles han sido esos tiempos de gran emoción? ¿Recuerda usted algún tiempo de emoción que hemos vivido como iglesia? ¿Recuerda alguno? ¿Cuáles son los tiempos de emoción que hemos vivido como congregación? Antes de la pandemia, nosotros vivimos como congregación muchos tiempos de gran emoción. Han ocurrido grandes milagros en nuestra iglesia, en todo sentido. Y podemos recordar momentos de gran emoción como congregación. Pero aquí la iglesia de Antioquía está pasando por un tiempo de gran emoción, pero su emoción no es por razones de bienes materiales. La iglesia de Antioquía se siente emocionada. Y la razón de su emoción es que Dios ha elegido dentro de las filas de esa iglesia, dentro de la congregación, hermanos para que se dediquen a la obra misionera. Observemos entonces lo que ocurre en el pasaje anterior a ese llamado del Espíritu Santo. En el versículo número 2 dice que estaban haciendo estos hermanos. Dice que estaban ministrando estos al Señor y ayunando. Fíjese que ministrar es el primer trabajo de todo siervo de Dios, de todo creyente en Cristo Jesús. Ministrar al Señor, ministrar en su altar. Ministrar es un oficio sacerdotal y usted sabe que el Señor nos ha hecho a nosotros real sacerdocio, nación santa. Por lo tanto, nuestra tarea primaria es poder ministrar. Y estos estaban ministrando en el altar del Señor.
Entonces, ¿en qué estaban ocupados cuando fueron llamados? ¿De dónde Dios los llamaría? ¿A quién Dios los llamaría? ¿En qué momento ellos fueron llamados? ¿En qué circunstancia? ¿En qué ocasión fueron llamados? Fueron apartados para el ministerio. Fíjese que es un testimonio muy común. Si usted conversa con misioneros, conversa con pastores, es un testimonio común que la mayoría de los llamados por Dios al ministerio, la mayoría de los llamados por Dios a estar a cargo de obras misioneras, a abrir obras misioneras, estar a cargo de ministerios, es porque estaban ministrando al Señor, es porque estaban sirviendo al Señor. Entonces, es como una característica de aquellos que han sido llamados para dedicarse a la obra misionera. Debemos recordar que a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, le apareció un ángel del Señor. ¿Y qué estaba haciendo Zacarías? Estaba ministrando cuando el Señor se le reveló por medio de un ángel. Ministrar. Estaban buscando la voluntad de Dios. He aquí esta iglesia de Antioquía, con sus profetas y maestros, estaban ministrando al Señor, buscando su voluntad. Estaban adorando, estaban alabando, estaban honrando. Y el pasaje dice, estaban en ayunos. Nosotros ayunamos por muchas cosas. En la mayoría de las ocasiones o por peticiones. Pero estos ayunaban para buscar la voluntad del Señor y para que la palabra del Señor fuera proclamada. Notes, hermanos, estos ayunaban para que el Señor hiciera su voluntad con su iglesia. Estos ayunaban para que la palabra del Señor fuera proclamada, para que los que no conocen a Cristo pudieran conocerle. Hermanos, y nos preguntamos entonces, ¿por qué ayuna la iglesia hoy día? ¿Cuáles son los motivos de sus ayunos? O tal vez el ayuno no es una necesidad. ¿Está ayunando la iglesia? ¿Está ayunando usted? ¿Está ayunando el ministerio de oración? ¿Están ayunando sus integrantes? Nosotros como iglesia, para los que no lo saben, especialmente el ministerio de oración, todos los lunes tenemos oración y ayuno. Y no necesitamos que no se nos recuerde, ni que tampoco por WhatsApp se nos manden recordatorios. ¿Por qué? Porque es un deber cristiano. Porque ayunamos para buscar la voluntad de Dios. Pero también porque tenemos necesidad de Dios. Porque queremos hacer su voluntad. Y queremos que su palabra corra. Les incentivo y les animo a ustedes, a las iglesias tal vez, a las misiones que en esta hora se conectan con nosotros para que tengan tiempos y jornadas de oración y ayuno. Pero ustedes, hermanos, miembros de la iglesia, no necesitan invitación para que ustedes participen del ayuno. La iglesia, al menos la nuestra, todos los lunes ayuna. Usted no toque trompeta que va a ayunar, hágalo simplemente. ¿Cuáles son los objetivos del ayuno? La mayoría de las veces nosotros ayunamos por razones de salud, por la enfermedad de alguien, por la desgracia de alguna persona, por alguna enfermedad. Pero mire la iglesia de Antioquía. Esta iglesia de Antioquía ayunaba, hermanos, y qué lección para nosotros, para que la iglesia hiciera la voluntad de Dios y para que su palabra fuera proclamada.
hermanos, les invito en el día de mañana a ayunar. Y ayunemos también para que la iglesia, hermano, haga la voluntad de Dios. Y para que su palabra sea proclamada. Estos se reunían entonces con este propósito. Y ese también debe ser el propósito por el cual nosotros debemos reunirnos. Hacer la voluntad de Dios y que su palabra sea proclamada. El motivo del culto era para honrar al Señor. Era para que se cumplieran sus planes y propósitos. ¿Es que acaso hay otro motivo para el cual se reúne en la iglesia? El motivo del culto, entonces, era honrar al Señor y para que se cumplieran sus planes y propósitos. ¿Queremos nosotros entonces que se manifieste el Espíritu Santo? ¿Queremos que el Espíritu nos hable? Amén. He aquí entonces una comunidad de fe que busca hacer la voluntad de Dios. Nosotros muchas veces solucionamos nuestras cosas a través de acuerdos y reuniones. ¿Y cómo solucionamos nuestras divergencias cuando hay diferencias de opiniones en una reunión o un desacuerdo? Por el voto de la mayoría. Y por último discutimos y falta el voto del pastor. Ganamos por un voto y quedamos contentos. Esta iglesia se reunía para buscar la voluntad de Dios. Se reunía para honrar al Señor y para que se llevaran a efecto sus planes y sus propósitos. Y ayunaban para buscar la voluntad del Señor. Dios entonces llama a sus siervos dentro de una comunidad que se ha reunido con el propósito de hacer su voluntad. Si no, ¿de a dónde va a llamar el Señor? Dios llama, elige, escoge a sus siervos. Observa al Señor. ¿Dónde hay una comunidad de fe que está centrada en los planes de Él y en hacer su voluntad? Y de allá los elige. Este es un llamado para que juntos, como familias, como adultos, como jóvenes, como líderes, busquemos la voluntad de Dios como iglesia. Y de esta forma se manifestará su Santo Espíritu. El Espíritu Santo no se manifestará si nosotros obramos y actuamos en la carne. Y carnales también serán los planes o los acuerdos de la iglesia. Mas esto, ¿qué hacían? Según el versículo 2, ministrando estos al Señor. Ministrando esto al Señor. En el altar de Dios, como sacerdotes. Entonces se manifestó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entonces, en primer lugar, es el que llama y prepara. El Espíritu Santo, Él es quien dice lo que se debe hacer. El Espíritu Santo, Él es quien aparta. ¿Está ahora el Espíritu llamando? El Espíritu Santo es el que llama y prepara. ¿Lo está haciendo ahora en su iglesia? El Espíritu Santo, el quien habla. ¿Está oyendo la iglesia la voz del Espíritu? El Espíritu Santo es quien aparta. ¿Lo está haciendo? Fíjese lo que dice el Espíritu Santo. Dice el versículo número 2. Fue claro
con una voz de orden y enfático, el Espíritu dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Apartarme es una voz de autoridad. Fíjese que el Espíritu Santo, nosotros cuando nos reunimos como iglesia, la mayoría de las cosas, muchas veces nosotros estamos ahí esperando que el Señor se manifieste y queme mi pecado. Pero acá ya, eso ya había ocurrido. Acá el Espíritu Santo se manifiesta, pero dice: apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Lo hace con autoridad. Entonces esto nos recuerda que el Espíritu Santo no es un comisionado, no es un agente divino, no es un representante de. El Espíritu Santo es el Señor, es el mismo Señor. Fíjese en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, lo que dice este pasaje. El Señor es el Espíritu. Nótese, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu, entonces, es el Señor. Apartadme. Fue la orden. Estar apartados es más que tener ganas de apoyar la obra misionera o apoyar un ministerio de evangelismo. Es apartado para esa tarea exclusiva. Apartadme. Apartarse es decirle sí al Señor definitivamente y dejar las cosas y obstáculos que impiden el llamado. Apartarme, Señor lo aparta, lo separa de los impedimentos, obstáculos, barreras, para que se dedique a lo que el Señor lo ha llamado. Hasta planes de matrimonios han quedado postergados ante la voz de autoridad del Espíritu Santo. Y hay testimonio de varios y varias también. Apartarme implica renunciar a toda preocupación terrena que pudiera obstaculizar el llamado. Apartarme. Ese es un impedimento, es una barrera. No es mía, dice el Señor. Apartarme. Y Dios le pone fecha. El Espíritu, el Señor le pone fecha. ¿Cuándo estos debían ser apartados? Ahora mismo. No caben las excusas, como aquellos que fueron llamados por Jesús y uno de ellos dijo: déjame primero que vaya y sepulte a mi padre, etc. Espero que no sea su caso, que usted le esté presentando obstáculos, impedimentos, barreras y esté negociando con el llamado de autoridad del Espíritu Santo que tal vez ha tocado su corazón en más de una oportunidad. Déjame primero que vaya a hacer tal negocio. Déjame primero que se mueran mis padres, entonces me voy a la obra misionera. Como aquel, ¿cierto?, que tuvo el encuentro con Jesús. Fíjese que en Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En eso también ocurrió en Pablo y Bernabé. A veces ocurre que el llamado está claro, pero aún no ha llegado el momento. Recordemos que
14 años atrás habían transcurrido de Hechos capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigo. Y ahora recién el Señor le dice, apartadme. Los llamó hace rato, pero ahora es el tiempo. Les dio oportunidad de prepararse. Esta es la obra del Espíritu Santo, en primer lugar. Y en segundo lugar, los llamados. ¿Quiénes fueron los llamados? ¿Apartarme a quién? A Pablo y a Bernabé. Estos no eran novatos en el ministerio. Eran hombres consagrados, dedicados a Dios. Bernabé y Saulo eran siervos eminentes y dotados de la iglesia. De hecho, estaban en esa posición porque gozaban también del respeto a sus pares. Recordemos el contexto anterior, que habían sido comisionados incluso para poder llevar una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Estos hombres, los llamados, ¿qué estaban haciendo cuando fueron llamados? Servían en la iglesia antes de salir. Estos llamados fueron hallados haciendo ¿qué cosa? Ministrando y buscando la voluntad de Dios. ¿Está haciendo usted la voluntad de Dios? ¿Está ministrando? Nótese que de ahí son llamados por el Espíritu Santo. Este llamado fue claro, de tal manera que no quedó duda de que era el Señor el que hablaba por medio del Espíritu Santo. No era un asunto emocional, no era un asunto que sentía algo que me oprimía el pecho, sentí como un escalofrío, me sentí emocionado o me dieron ganas de llorar. Acá fue claro, no fue un escalofrío, ni ganas de llorar, ni emoción. Fue claro, apartadme, con nombre. Nótese, no había duda. No dijo el Espíritu, apárteme a 2 miembros de la iglesia. El Espíritu dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo. Con nombre. Claro, no había duda. Entonces fueron llamados mientras ministraban al Señor. Estás ministrando al Señor. Entonces, puede ser uno de los llamados del Señor para este propósito. En tercer lugar, ¿cuál fue la actitud de la iglesia frente a la manifestación del Espíritu? Empecé diciendo que la iglesia estaba emocionada, ¿cierto? Por lo que estaba ocurriendo, y no era para menos. Por el Espíritu Santo se había manifestado en la congregación. Gloria a Dios, hermano. Y nosotros, ¿cuándo fue la última vez que nos emocionamos porque Dios llama a alguien al ministerio de nuestra congregación? A lo mejor todavía no sentimos esa emoción. Pero a lo mejor nos falta ministrar al Señor y buscar su voluntad. Y que todos los planes y propósitos sean del Señor. Entonces se volverá la mirada hacia su iglesia. No, el Señor no va a volver una mirada a una iglesia que no ora para que llames dentro de su cuerpo, del núcleo, para el ministerio. El Señor no va a volver su mirada a una congregación donde no hay interés de ir a la obra misionera, ni tampoco a predicar el Evangelio. Hermanos, debemos orar para sentir esa emoción. Hemos sentido muchas emociones. Y el Señor se ha manifestado de otra forma, pero aún falta esta emoción. El Espíritu llamó a los mejores siervos de la iglesia, nótese, Pablo y Bernabé. Nosotros también pensemos
¿Qué pasara si nuestros líderes de la iglesia fueran llamados, fueran apartados para la obra del Señor? ¿Qué haríamos como congregación? ¿Qué haríamos como iglesia? ¿Qué haríamos? La iglesia los envía. La iglesia acá de Pablo, Bernabé, los tenía en gran estima y respeto, pero los dejó ir. O sea, los liberó de sus obligaciones para que se dedicaran en forma completa a su llamado. Pero ojo, el Espíritu le dijo a la iglesia apartarme. El Espíritu no dijo, te aparto, Bernabé, y te aparto también a ti, Pablo. Le dijo la iglesia. Fue a la iglesia la que le dio las instrucciones de apartar a Bernabé y a Saulo. Y después vemos los hechos posteriores, ¿cierto? ¿Cuál fue la actitud de la iglesia? La iglesia los comisionó. Dice que la palabra que guardaron oración y ayuno y lo despidieron. La iglesia los envía. La iglesia los aparta. Pero ocurre muchas veces que algunos se apartan solos. Y se van solos. Sin siquiera la bendición de la iglesia. No se sujetan a nadie. Y luego se enojan si la iglesia no les ayuda, ni el pastor tampoco, en los planes que están desarrollando. El Señor es un Dios de orden. Aquí tenemos el orden cuando el Espíritu Santo habla. En este caso, la iglesia les impuso las manos. Reconoció su llamado. Y oró por ellos. Y ayunaron por ellos y los comisionaron. Los reconoció como tales. Como misioneros itinerantes en tales lugares. Y la iglesia los respaldaba en oración mientras ellos estaban por allá evangelizando. Los respaldaba en ayuno, porque aquí se siguió un orden. En mi caso, cuando yo fui llamado al ministerio, ese día la iglesia, junto con desarrollar un culto, ellos impartieron, el pastor y los líderes, la cena del Señor. Pero usted se imagina este momento, la congregación, los maestros, los predicadores, todos juntos despidieron a los misioneros con imposición de manos. ¿Qué significaba imposición de manos? Una manera de aprobar su llamado, una manera de bendecirles y que se fueran en forma ordenada y que representaban a Cristo donde fueran, pero también a la iglesia que los había comisionado. Embajadores. Hermanos, para terminar, pregunto, ¿queremos que el Espíritu Santo se manifieste? Pero estamos en el altar del Señor, ministrando. ¿Qué estamos haciendo si queremos que el Espíritu Santo se revele, se manifieste? ¿En qué estamos ocupados? ¿Estamos ministrando? ¿Estamos ayunando? ¿Estamos buscando la voluntad de Dios? Nos reunimos con el propósito de honrarle, que se desarrollen sus planes y propósitos. Si no estamos ocupados en esto, es muy difícil que el Espíritu Santo se manifieste. El Espíritu Santo aparta a quienes están ministrando y buscando con pasión al Señor. Los llamados oyen su voz con claridad y le obedecen. Por consiguiente, la iglesia oye la voz
y reconoce a los llamados y los envía, los deja libres de las ocupaciones en la iglesia para que se dediquen por completo a su llamado. Si el Señor decide a usted apartarla o apartarlo, separarlo de los impedimentos y obstáculos, usted le dirá amén. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero no lo hará si usted no está en armonía con Él. Bernabé y Saulo no presentaron reparos a la voz y a la orden del Espíritu Santo. Pero todo esto ocurre, hermanos, cuando habla el Espíritu Santo y somos capaces de oírle. Apartarme para la obra que los he llamado. Oremos. Que así sea, Señor. Que tu iglesia esté ocupada en honrarte, en glorificarte, en alabarte, en exaltarte. Pero también, Señor, ocupada, que dentro de ella se lleven a efecto tus planes, se lleven a efecto tus propósitos y se cumpla tu voluntad. Señor, que prevalezca siempre, oh Dios nuestro, tu voluntad en las decisiones, en las marchas de la iglesia. Padre Celestial, en tiempos buenos y malos, se lleve a efecto tu voluntad. Ayúdanos a tener un oído atento para escuchar la voz del Espíritu Santo, de tal manera que en la iglesia no haya confusión. Ayúdanos también, Señor, a tener esas devociones contigo, a buscarte con pasión, a tener jornadas de oración y de ayuno, nuestro Señor, con el propósito de buscar tu voluntad. Que tú, Señor, te complazcas de nuestra iglesia, te complazcas de la iglesia de Montesión, te sientas complacido de la iglesia de Halcones, que te sientas complacido, Señor, de la obra en el bosque, que te sientas complacido de Tierras Blancas, que te sientas complacido con aquellos que, Señor, están escuchando esta predicación en sus congregaciones, que tu mirada se vuelva hacia ellas, hacia aquellas congregaciones, porque están ocupados en ministrarte, Señor, en tu altar, buscando tu voluntad, honrándote, Señor, y dispuesto a cumplir tus planes y tus propósitos. Y en ese lugar hay corazones dispuestos para decirte, heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor, agudiza nuestros oídos espirituales para oír la voz del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. De esta manera, estimados hermanos, nos quedamos meditando en la palabra del Señor. Luego, tal vez ahí en casa, tener una jornada, un tiempo de oración y meditar respecto a lo que el Señor nos ha hablado en esta hora. Y de esta forma, terminamos el mes de misiones, entre comillas, pero seguimos siendo misiones, seguimos evangelizando, seguimos testificando de Cristo Jesús a otros, seguimos buscando la voluntad de Dios, seguimos honrándole, seguimos buscando realizar los planes y los propósitos del Señor. Y de esta forma también terminamos el culto de esta hora, esperando que haya sido olor grato ante el Señor y también usted se haya sentido bendecido y edificado. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.